Vayamos a Hechos capítulo 16, versículo 30. Dice la Biblia de la siguiente manera: y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Encontramos el mismo suceso que encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 37. Una pregunta de unos hombres que habían entendido, que habían comprendido, que se habían dado cuenta de su pecado, se habían dado cuenta de su error, y ahora están haciendo una pregunta: ¿qué haremos? Como el mismo Tino expresó en su paráfrasis, ¿qué haremos para ser salvos? Esa pregunta se la hicieron a Pedro y a los otros apóstoles. Ahora encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 30, el mismo evento. Ahora, el carcelero de Filipos está preguntándole a Pablo y a Silas: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La misma pregunta. Ahora, si seguimos el razonamiento de Tino, él dice: esas personas en Hechos 2 ya eran creyentes. Ya habían creído porque hicieron una pregunta: ¿qué haremos? Si seguimos ese razonamiento, entonces en Hechos capítulo 16, versículo 30, podemos pensar que el carcelero también ya era creyente, porque él también hizo la misma pregunta: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Encontramos dos ejemplos idénticos, la misma pregunta, por personas diferentes. Tino afirma que en Hechos 2, esas personas ya eran creyentes porque hicieron esa pregunta. Por lo tanto, según el razonamiento de Tino, el carcelero de Filipos en Hechos 16:30 también ya era creyente, porque él también preguntó. Y si seguimos la lógica, el razonamiento y la manera de pensar y de enseñar de Tino, él dice: el que no cree no pregunta. Por lo tanto, el carcelero preguntó. Por lo tanto, Tino tiene que aceptar que también el carcelero es creyente, según su razonamiento, según lo que él enseña, según lo que ya escuchamos, lo que él manifiesta. Pero ¿qué nos deja ver la Escritura? Veamos la respuesta de Pablo y de Silas a la pregunta del carcelero. ¿Qué le respondieron? Ellos dijeron, Hechos 16:31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tremenda enseñanza. Hechos 16:31 derrumba, desmorona y echa por los suelos la falsa enseñanza de Tino. ¿Por qué? Porque si el carcelero de Filipos ya era creyente por preguntar, ¿por qué Pablo le dice que cree, que crea? ¿Por qué le dice cree en el Señor Jesucristo? ¿Qué quiere decir? Que el carcelero no creía en Jesucristo, no era creyente. Esta enseñanza, estas palabras, el testimonio del carcelero de Filipos haciendo su pregunta y la contestación de Pablo y de Silas nos dejan ver, por lo tanto, que en Hechos 2, versículo 37, esas personas tampoco eran creyentes. La Biblia lo enseña claramente. Es manifiesto, es evidentísimo que Tino está enseñando incorrectamente. Su tanto hablar, sus muchas palabras lo hacen pecar, lo hacen decir errores, lo hacen decir cosas que no son bíblicas. Ante este episodio, en este video del cual yo he tomado esos extractos de sonido, como ya vimos, entró una persona llamada Notici a corregir y a señalar el error de Tino. Obviamente Tino nunca lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque eso es su doctrina. Su doctrina enseña que la fe no es suficiente. Su doctrina enseña que tienen que entrar al agua del bautismo para ser salvos.
Su doctrina enseña que creer no salva a nadie, pero acabamos de verlo con la Escritura, que es una equivocación. Esas personas, de Hechos 2, no eran creyentes. Tino tiene que afirmar y tiene que defender y tiene que acomodar la Biblia, como ya lo vimos ahí en Hechos 2:37, la forma muy particular que él enseña. Él dijo que ahí en Hechos 2:37 dice que los que habían creído dijeron, ¿qué haremos cuando eso es mentira? Él tiene que forzar la Escritura, torcer la Escritura, acomodarla para dar a entender lo que él desea que los demás entiendan. Pero la misma Biblia lo desbarata, la misma Biblia lo descubre y la misma Biblia derriba su engaño y su error. Conclusiones. El invitado Notici tiene razón. Tino está equivocado. Hasta aquí este video. La única intención es que aprendamos, que conozcamos, que tengamos en claro las cosas conforme a la Biblia y no conforme a falsos maestros, no conforme a falsas enseñanzas. No dudo que Tino tenga la mejor intención. Desgraciadamente, está engañado y está equivocado. Estemos alertas y continuaremos en eventos próximos, en videos próximos, manifestando más enseñanzas incorrectas de Tino y de otros personajes más que encontremos en las redes. Les mando un saludo, un gusto, un abrazo. Que el Señor los guarde y los cuide. Saludos para todos.